Hola amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo podemos realizar una encuesta para poder medir la satisfacción de nuestros clientes. Vamos a asignarle colorful o atractivo del 1 a 6 detractores, del 7 a 8 indiferentes y del 9 a 10 promotores. Vamos a utilizar MailerLite, vamos a crear un sitio tipo landing page, vamos a seleccionar una plantilla o un template que tenga la forma de una encuesta. Luego de ello nosotros vamos a editar la presentación, vamos a colocarle algunos botones, vamos a editar el header y finalmente la configuración de la página. Vamos a asignar una URL en particular para esta encuesta, vamos a colocar keywords o palabras clave a nivel de SEO, vamos a vincularlo con Google Analytics 4 y vamos a colocarle un icono de favicon. Ya estamos dentro de MailerLite, nosotros vamos a irnos a sites o sitios. Dentro de site nosotros vamos a crear un nuevo landing page o página de aterrizaje, ponemos crear site, aquí nosotros vamos a crear el nombre, colocamos cuestionario, el tipo de sitio web sería en este caso un landing page, colocamos save and continue, una página de suscripción, podemos incluir algunos suscriptores de nuestra base de datos y poder enviarles. Nosotros ya tenemos un grupo creado, es encuesta de Maricorp. Vamos a seleccionar nuestro grupo y ponemos continue. La siguiente sección es seleccionar el template. En particular nosotros vamos a ingresar a las categorías y vamos a buscar survey o encuesta. Seleccionamos y tenemos las siguientes plantillas. Vamos a seleccionar el primer survey, ponemos choose. Ya estamos dentro de la página de edición de nuestro landing page. Tenemos la parte de header, tenemos a un título, tenemos un subtítulo, pequeños comentarios y tenemos lo principal que es el cuestionario. Nosotros vamos a comenzar con la edición del header. Seleccionamos Bookler, cambiamos el logo. Ustedes lo pueden agregar aquí. Si queremos cargar una nueva imagen, ponemos upload image y podemos subir nuestra imagen. Lo tenemos aquí. Ponemos insertar. Notamos que está muy pequeño el logo. Vamos a incrementar un poco la altura y el ancho. Para eso nos vamos a settings y en settings nos vamos a content styles. Seleccionamos logo y aumentamos hasta unos 75 de altura. Ponemos save. Además nosotros vamos a modificar el espacio vertical. Le vamos a reducir un poco hasta unos 20. Respecto al ancho de contenido o el content width, nosotros vamos a seleccionar que esté al medio. Ahora un cambio más dentro del header antes de entrar al título. Seleccionamos el botón y le vamos a colocar bordes. Dentro de bordes le vamos a aumentar hasta 30. Y ahí está. Y ahí notamos el cambio. Para que notemos la diferencia cuando el puntero esté encima del botón, debe ser un poco más oscuro. Eso lo modificamos dentro del hover. Ponemos more colors y seleccionamos un color más oscuro. Ponemos save. Ahí está. Ahí notamos el cambio. Vamos con el título. Podemos pedirte. Dentro del párrafo nosotros vamos a colocar para brindarte un mejor servicio. Listo. Entonces ya tenemos lo que es el párrafo. Ahora nosotros vamos a entrar a la sección de cuestionario. Comenzamos con la intro. Si seleccionamos la sección de cuestionario o survey, nos aparecen tres configuraciones. La sección de preguntas, de reglas y finalmente los ajustes. Dentro de cuestiones nosotros vamos a cambiar el texto. Seleccionamos el lápiz editar. Vamos a colocar en questions. Valoramos. Ya en la descripción seleccionamos y vamos a colocar en pregunta. Puedes ayudarnos. Luego de la descripción tenemos lo que es el botón. Podemos asignar lo siguiente. Ok, yo tengo 2 minutos. Vamos a cambiar el ratio del botón. Para eso nos vamos a settings y en el CTA o call to action cambiamos los corners 30 y seleccionamos save. Y ahora nos vamos a la segunda pregunta. Una vez que el usuario acepte, se va a ir a la segunda pregunta. Vamos a seleccionar multiple choice. Nuestro objetivo aquí es colocar todos nuestros servicios y que el cliente seleccione por servicio. Entonces para eso primero seleccionamos la pregunta y editamos. Dentro de question vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Qué servicio? Y en la descripción por favor selecciona. Dentro de la pregunta vamos a cambiarle a plural. De repente pudo contratar más de un servicio en una sola compra. Para eso nosotros tenemos que activar múltiples respuestas. Si no, allow multiple answers. Cambiamos el nombre de cada uno de los productos. El texto del botón lo podemos dejar por defecto con continue. Algo similar que el botón, vamos a ir a settings y en settings nosotros vamos a colocarle un poco de borde. Dentro de corners aumentamos hasta 30. Ponemos save y ahí notamos el cambio. Ahora vamos a ingresar a la tercera pregunta, el cual es NPS o Net Promoter Score. Es la puntuación neta del promotor o del usuario. Seleccionamos y ahí tenemos la escala del 1 al 10. Internamente vamos a formular la pregunta. Para la pregunta vamos a colocar qué tan probable y la descripción lo vamos a dejar en blanco. La etiqueta negativa vamos a especificar para que el cliente no se confunda. Vamos a colocar nada probable y muy probable. Respecto a la escala de color vamos a asignarle colorful o atractivo, del 1 a 6 detractores, del 7 a 8 indiferentes y del 9 a 10 promotores. Esa es la escala respecto al NPS. Ponemos edit changes. Ya para la cuarta pregunta nosotros vamos a seleccionar pregunta abierta. Ponemos editar y vamos a colocar aquí deseas. En la descripción vamos a colocar puedes respecto al button o al botón. Vamos a colocarle el siguiente. Seleccionamos save changes. Ya para la quinta pregunta vamos a agradecer por el tiempo que dedicó el cliente en responder nuestra encuesta. Seleccionamos el lápiz y ponemos gracias en el botón. Muchas
Entonces, una vez que terminó de seleccionar muchas gracias, se va a dirigir a nuestra página principal. Ya estamos dentro de la página principal, copiamos la URL y lo pegamos. Ponemos Save Changes. Ya, las preguntas número 6 y 7 las vamos a eliminar. En el caso de Server Rules, nosotros podemos agregar algunas condiciones. Si es que el usuario responde adecuadamente la pregunta número 2, puede saltarse a la 4 o de repente puede saltarse hasta una quinta diapositiva. Lo vamos a dejar por defecto, no vamos a agregar algunas reglas y finalmente colocamos Save and Publish. Una vez aquí, nosotros vamos a configurar la página. Tenemos opciones, colocar una URL por defecto que es suscríbete.io, o si no, podemos agregar nuestro dominio. Nosotros vamos a agregar el dominio, ponemos Add Domain. En el caso que ya tengamos contenido dentro de nuestro dominio principal, recomendamos que utilicemos un subdominio. Vamos a crear un nuevo subdominio. Se va a llamar encuestas.nuestro dominio, ¿no? mariutechnologycorporation.com. Creamos una carpeta personalizada para ese subdominio, colocamos encuestas, ponemos crear, copiamos el subdominio y lo pegamos aquí y listo. Entonces ya tenemos agregado un subdominio. Vamos con el estatus del DNS. Entonces tenemos que crear un CNAMES records para cada uno, para el nombre y para el valor. Entonces ya estamos dentro del DNS, dentro de nuestro Hostinger, y ya agregamos el registro. Una vez que hemos agregado el dominio, vamos a gestionar el DNS. Abrimos el DNS, vamos a crear un registro 8 con el name de encuestas y tenemos el value. Copiamos el names, agregamos registro DNS creado con éxito y listo. Ya lo tenemos activo tanto el registro como el certificado SSL. Entonces ahora sí, nosotros ya tenemos la opción de agregar nuestro subdominio y le vamos a colocar Net Promoter Scored. Después de ello vamos a agregar el favicon. Recuerden que el favicon es el icono que nosotros podemos visualizar dentro de una página web. Por ejemplo, aquí notamos un icono, es el favicon. Nosotros vamos a seleccionar nuestro favicon, ponemos Update Image, seleccionamos nuestro favicon. Se ve un poco pixelado porque recuerde que es de 32 por 32 píxeles. Vamos a entrar a la última configuración, que es a nivel de SEO. Si nosotros deseamos que este landing page en modo encuesta lo mostremos en los resultados de búsqueda de Google, tenemos que completar la configuración de SEO. ¿Cuál sería el título que te aparece dentro de los resultados de Google? Lo tenemos aquí. Vamos a colocar encuesta, algunas palabras claves o keywords, no es la descripción, recuerden, son palabras claves que el usuario ingrese inicialmente para poder encontrar tu página web. Ponemos encuesta Mario. Ahora vamos con la descripción. Recuerden que la descripción es lo que aparece debajo del título. Vamos a colocar el signo de pregunta. Tenemos un checkbox si nosotros queremos que se indexen y aparezcan en los resultados de búsqueda. Ponemos sí, marcamos el checklist y lo vamos a ir con social share. Visualizamos cuando compartimos un enlace por WhatsApp, por Facebook, de repente por TikTok, nos sale el título, la imagen y una pequeña descripción. Vamos a colocarle un título, es similar al título del SEO, y la descripción también. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo, ¿no? Cuando compartes un enlace, visualizamos claramente el título, la descripción y la imagen. Y ahora vamos a agregar la imagen. Update Image y asignamos la siguiente imagen. Es una imagen a la mano izquierda y a la mano derecha es un texto. Vamos a seleccionarlo y finalmente lo que son las Analytics. Entonces aquí vamos a pegar el ID de Google Analytics. Tenemos un video en particular para obtener este ID. En el caso de Facebook Pixel lo vamos a dejar como está. No queremos deshabilitar los datos de seguimiento. El heatmap de clics o los mapas de colores lo vamos a habilitar para brindar un seguimiento dentro de este landing page, en qué parte está haciendo clic el usuario. En el caso de que hemos activado un pop-up para todos los subdominios que hemos creado, le va a salir una alerta, pero en este caso no es necesario, dado que solamente es una encuesta. Código del head y el código del body lo obtenemos de Google Tag Manager. Copiamos la parte del head y lo pegamos aquí. Copiamos la parte del body y lo pegamos acá. Automáticamente se estaría insertando tanto en nuestra cabecera como en el body del landing page. Entonces ahí lo tenemos. No es necesario una doble autenticación, dado que es una encuesta, lo deshabilitamos y aquí tenemos una vista previa en versión desktop. Lo tenemos así. Activamos la opción de vídeos y nos lleva al channel de MarioCore. Si queremos iniciar con la encuesta, simplemente seleccionamos el botón y comenzamos con la encuesta. En el caso de mobile tenemos el título y aquí abajo tenemos la encuesta, ok, y el usuario inicia para realizar la encuesta. Listo. Gracias amigos de MarioCore.